Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Muy bien, 7:12 en la mañana, gracias a los mensajes que había recibido de la Pati Núñez, crítica con las vocerías, Emilio Domínguez Recalde, que como siempre está en sintonía en nuestro espacio, mi doctor Jeff Sanguña, a propósito de la vicepresidenta, porque le prohibieron hablar con la prensa, totalmente aislada, dice el Jeff. Don Andrés Reliche, la zona gris es consistente. Hablando de las cifras que les presenté de la calificación de la gestión de la vicepresidenta, esa zona gris de desconocimiento es consistente porque en la misma campaña que fue corta había un alto desconocimiento sobre la señora Abad. Esteban Mejía me dice que si sigue dando entrevistas a medios le van a mandar a la Antártida, dice. Hablando del comunicado de la Cancillería. Bueno, hablemos del tema seguridad porque esta semana, querida audiencia, ha sido noticia la decisión del presidente de la República, que ya se tradujo en un decreto ejecutivo, de comenzar los procesos de repatriación de privados de la libertad de extranjeros que están en las cárceles del Ecuador. Denis Salazar tiene una nota de contexto para matizar el diálogo que tendremos en los siguientes minutos. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo con el que dispone la repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador. Los trámites administrativos están a cargo de la SNAI. Luis Aldumbide, titular de la institución, acudió a la Corte Nacional de Justicia y se reunió con Iván Saquicela. El objetivo es definir los mecanismos para la repatriación. Tenemos que coordinar las acciones para que precisamente la repatriación tenga lugar en las mejores condiciones y que tengamos éxito como Estado ecuatoriano. No dieron detalles, pero Saquicela adelantó que ya tienen listo un borrador donde se establecen los caminos para agilizar el proceso. En primer lugar, queremos que sepan que existe un convenio internacional conocido como el Convenio de Estrasburgo, que es una base jurídico internacional para el tema. ¿Sí? Hay una base. 2, ya los aspectos diplomáticos de Cancillería queremos ser respetuosos, obviamente se está trabajando. 3, lo que vamos a trabajar es sobre la base de las disposiciones constantes del Código Orgánico Integral Penal. La disposición de Noboa indica que cada procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos. Problema Colombia, pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador. Eso sí queda. Va a haber un reforzamiento de la frontera. ¿No? Y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. ¿Qué es lo que se va a hacer, presidente? ¿Se los va a poner en un bus, en un avión y se los deja en la frontera? Esa es la idea. ¿Cuántos son? En total de Colombia son casi 1.500. Y estamos moviendo pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad. Según el INEC, la población carcelaria del país asciende a 31.321 personas, distribuidas en los 36 centros de privación de la libertad. De ese número, 3.245 son extranjeras. De ellos, alrededor de 1.500 son colombianos. Informó Denis Salazar para A Primera Hora. Entremos en materia. Le quiero agradecer a nuestros dos invitados, Cristina Burneo, integrante de Corredores Migratorios, y el colega periodista y amigo Jefferson Díaz. Jefferson es venezolano, reside acá en el Ecuador, hace mucha opinión en redes sobre los temas migratorios. Gracias a los dos por aceptar esta invitación. Quiero empezar con Cristina Burneo. Cristina, buenos días. ¿Cómo ve usted la expedición de este decreto ejecutivo de inicios de esta semana? Por favor. Buenos días, Fabricio y Jefferson. Lo primero es que el gobierno y el señor Noboa por fin se corrigen, ¿no? Y hablan con un poquito más de conocimiento. Veo que el gobierno ha corregido su propia opinión. El señor Noboa lo dijo, ¿no? Iban a sacar a 1.500 personas como si fuera justicia de ganado, lo que se llama justicia de ganado, que en realidad no es una forma de justicia. Me da entre risa y bastante frustración en términos políticos que un presidente de un país nos haga perder tanta credibilidad al decir vamos a sacar a personas de Colombia de 100 en 100 hasta llegar al total. ¿De 100 en 100 con qué criterios? ¿Por qué sacar a 100? Se van en un bus y no vuelven nunca más. Eso es un desconocimiento absoluto. Primero digamos esto, las primeras declaraciones del gobierno de Ecuador no tienen ni pies ni cabeza.
e internacionalmente hemos sido objetados, ¿no? Burlados, también se han burlado mucho, al punto de que el ministro de Justicia, cuando hace esta declaración al gobierno de Ecuador, le dice que por favor se apegue a la ley, que revise los tratados binacionales e internacionales, que mire los marcos técnicos. Entonces, el decreto, que no es un reglamento, el decreto que no muestra mecanismos, el decreto que no muestra pasos, nosotras mismas en estas semanas hemos estado buscando cómo, no solo es desde el decreto que estamos discutiendo, esto se ha estado discutiendo por mucho tiempo, y en estas semanas hemos tratado de entender cómo el gobierno va a disponer de reglamentos, mecanismos y atención para que las personas que pueden y quieren acogerse a la repatriación lo hagan, estando privadas de libertad, y no hay claridad. Entonces, el decreto tiene que ser visto apenas como una rectificación del gobierno a las propias declaraciones impulsivas y nada técnicas que hace primero de expulsar a 1.500 personas. Las expulsiones colectivas se hacían incluso en el nazismo. No se puede hablar de expulsiones colectivas, están prohibidas, ¿no? Van contra todos los derechos más básicos de las personas. Entonces, el decreto es apenas una corrección de unas muy desafortunadas declaraciones del señor Noboa, ¿no? Que no tienen técnica, no tienen conocimiento político ni diplomático. Ahora habría que esperar, es urgente, como hemos pedido las organizaciones sociales, las universidades, soy parte de esos grupos también, así que hemos estado por semanas demandando reglamento, un modelo de petición, un mecanismo claro y un conocimiento técnico que se ponga en diálogo, ¿no? Eso es lo mínimo que se puede pedir, Fabricio. Yo debo entender, Cristina, que usted está de acuerdo entonces con el texto del decreto, que es muy corto, tiene solo 2 artículos, pero está de acuerdo con el decreto. No es que estar de acuerdo o no, eso ya existe en la ley, Fabricio. La posibilidad de las personas privadas de libertad de acogerse a la repatriación está en la ley. Lo que pasa es que el gobierno no la conocía cuando habló de expulsiones colectivas. Por favor, esto es gravísimo. Esto echó fuego sobre la xenofobia y el racismo del que estamos heridos en este país. Entonces, en la ley está hace bastante tiempo la posibilidad de acogerse a la repatriación individualmente por parte de personas privadas de libertad. Entonces, no hay que estar de acuerdo, no, está la ley. La han reconocido. Entonces, el decreto, que como usted dice es bastante escueto y no tiene mucho contenido técnico, ¿no? Ahora, entonces, para ser real, necesitaría un reglamento, un modelo de petición, un registro de quienes quieran acogerse desde las prisiones a la posibilidad de repatriación según sus condiciones, teniendo una sentencia ejecutoriada, teniendo un mínimo de pena que haber cumplido. Es horrible hablar así, ¿no es cierto? Porque las prisiones son deshumanizantes y en el Ecuador son una sentencia de muerte. Pero esta es la posibilidad que hay, y sobre todo, el señor Noboa no necesita expulsar a nadie. Hay familias que quieren irse de este país, por favor, porque les ha hecho tanto daño, porque no les ha mostrado ni la menor hospitalidad ni la menor capacidad de convivir de maneras interculturales con varias poblaciones, siendo un país migrante. Entonces, no sé si hay que estar de acuerdo o no, estaba en la ley, hay familias que quieren irse, ¿no? Y ahora entonces hay que tener el mínimo de conocimiento técnico, justicia y orden y respeto diplomático por los países vecinos, y poner en marcha esto, que hay personas que sí lo quieren hacer. Correcto. Porque a mí nadie me lo ha contado, ¿no? He hablado con las familias, las he acompañado en los plantones del SNAI. Hoy es el día 21, es el día 21 que las familias piden información de sus familiares en prisiones y no han obtenido nada. Y hay familias... De eso poco se habla. Yo había revisado justamente esa referencia de lo que usted está diciendo. A ver, el decreto dice, y es importante lo que acaba de decir nuestra invitada, que el decreto no dice nada nuevo, sino que ya lo dice la ley. Artículo 1 dice: disponer al SNAI que realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado, observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como los instrumentos internacionales aplicables en la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno coordinarán cualquier acción necesaria para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior. En el artículo 2 dice: los procedimientos derivados de la ejecución del artículo 1 del presente decreto ejecutivo serán adoptados respetando la normativa nacional e internacional en la materia. Todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos. ¿Cómo ve este texto Jefferson Díaz? Bienvenido, colega y amigo. Bueno, buenos días, Fabricio, buenos días, Cristina.
Es complejo, ¿no? O sea, este decreto hace más preguntas que respuestas. Y lo que decía Cristina es cierto, ¿no? O sea, no tenemos un reglamento, no tenemos una hoja de ruta de cómo van a ser estas repatriaciones. Y uno se pregunta cómo van a ser una repatriación de casi 1.400 privados de libertad venezolanos que hay en este país hacia Venezuela cuando las relaciones entre ambos países no están en su mejor momento. Bueno, ya tienen años que no están en su mejor momento. ¿Cómo van a lograr esto? Comenzando por el hecho de que Ecuador y Venezuela no comparten frontera terrestre. Entonces, sí o sí, tienes que mandarlos en un avión. Pero para que los mandes en un avión, el gobierno de Venezuela tiene que aprobar que ese avión ingrese en territorio venezolano y aterrice en Caracas. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Desde 2017, si no me equivoco, en este país no hay embajador venezolano. Solo hay cónsules. Tenemos un consulado en Quito y un consulado en Guayaquil. Y a través de los consulados se tiene que hacer una primera aproximación de este tema de las repatriaciones. ¿Cómo se hará? Hará la primera aproximación la Cancillería. La Cancillería le dirá al cónsul, mira, tenemos que hablar sobre esta situación, y el cónsul transmitirá este mensaje al gobierno venezolano, y el gobierno venezolano será quien apunte a un representante de este tema de repatriaciones de Ecuador, porque así lo ha hecho el gobierno de Venezuela con Estados Unidos y con Chile, por ejemplo. Estos dos países también no tienen relaciones, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, y sin embargo, a través de discusiones de alto nivel, lograron vuelos de repatriación y deportación, que hay que recordar que son dos cosas totalmente diferentes, vuelos de repatriación y deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela. Claro, vuelos que ayer ya la vicepresidenta de Venezuela dijo que se acabarán a partir del 13 de febrero. Ya no habrá más vuelos de repatriación y deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela por temas de este impasse, lo que tú comentabas esta mañana. Lo de María Corina Machado. Sí, lo de María Corina Machado. Entonces, Estados Unidos dijo que como ustedes no habilitaron a María Corina Machado para participar en las elecciones de este año, entonces nosotros vamos a volver a imponer sanciones. Y en respuesta a esto, una de las respuestas a esto, el gobierno de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Solórzano, ayer indicó que ya no va a haber más vuelos de deportación y repatriación desde Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces, es un tema complejo porque no solo los privados de libertad extranjeros, sino la población migrante en general venezolana es usada como fichas políticas en esta región, ¿no? Y eso evidencia ahora cómo vas a hacer una repatriación cuando no tienes unas relaciones diplomáticas estables y concretas, ¿no? Y ahí este tema también con Estados Unidos, entre Venezuela, va a afectar al Ecuador, porque el gobierno ecuatoriano ahora también tiene una aproximación con el gobierno de Estados Unidos, está recibiendo ayuda, está recibiendo asesoría, y el gobierno de Venezuela puede ver esto como ustedes son cómplices de este gobierno y no vamos a aceptar ningún tipo de repatriación de venezolanos desde Ecuador. Jefferson, claro, es complejo esto. Ahora, se habla de repatriación voluntaria, pero a ver, el concepto es repatriación voluntaria, pero aquí no estamos hablando de voluntariedad, sino de una decisión del gobierno ecuatoriano de repatriar a los presos extranjeros. ¿Cómo le ve usted esta intención de Ecuador, Jefferson? Sí, o sea, una cosa es lo que dicen los voceros del gobierno, empezando desde el presidente, ministros, asambleístas, usted nómbrelo. Una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa es el procedimiento, ¿no? El deber ser. Y como se ha explicado, para poder repatriar a un privado de libertad, los privados de libertad deben expresar voluntariamente que quieren ser repatriados. Entonces tú puedes hacer un registro. Tú puedes ir a las cárceles y preguntarle a los privados de libertad extranjeros. ¿Quién se quiere ir? Exacto. Usted quiere terminar de cumplir su sentencia en su país de origen. Y ellos dicen sí o no. Y tú vas haciendo un registro, que me imagino que eso es lo que quiere hacer el gobierno. Y cuando ya tienes un grupo grande de privados de libertad que quieren acogerse a este derecho a la repatriación, bueno, entonces ahí empiezas a coordinar el vuelo, empiezas a coordinar con el país de origen, empiezas a coordinar todo este procedimiento para que se dé esta repatriación. Pero el problema está, bueno, no es un problema, es el procedimiento que se tiene que cumplir, que primero, el vuelo de repatriación lo paga el país que lo está haciendo. O sea, en este caso, Ecuador. Ecuador tiene que fletar un avión, tiene que hacer un plan de vuelo, tiene que decirle al país de origen, mira, este vuelo va a salir a tal hora, va a llegar allá a tal hora,
todo ese proceso. Pero Venezuela es el que tiene que aceptar este vuelo. Y es el que tiene que decir, sí, ustedes pueden aterrizar ese avión en Caracas a tal hora, tal día estimado, y nosotros vamos a recibirlos acá con las autoridades pertinentes. Y esto ya pasó, por ejemplo, con Chile. Chile tuvo 2 vuelos de repatriación de venezolanos desde Chile hacia Venezuela, e iban a hacer un tercero, y el gobierno de Venezuela dijo que no, ya no voy a recibir más vuelos. Y esto generó un impasse diplomático entre Santiago y Caracas. Y esto podría pasar muy bien también entre Ecuador y Venezuela. Si el gobierno venezolano dice no aceptan el avión, entonces te quedas con esas personas, y eso también te evidencia que los migrantes venezolanos estamos a merced, y esto es algo que hemos tratado de explicar desde hace años, para que los estados de acogida no caigan en este juego. Los migrantes venezolanos estamos a merced de un régimen totalitario que nos usa como fichas políticas. Así de sencillo. Entonces, si el gobierno de Venezuela dice que no va a aceptar vuelos de repatriación, miren, ahí ya no hay nada que hacer. Gracias, Jefferson. A ver, escuchemos una declaración que hace 5 días formuló la ministra de Gobierno y del Interior, la ministra Mónica Palencia, sobre este tema. Ella decía que a los más de 3.000 detenidos, creo que ahora son 4.000, hasta la semana pasada eran 3.000, se lo está juzgando por conductas individuales. Es decir, hay un juzgamiento de conductas individuales sobre los detenidos, incluyendo los extranjeros. Póngame el audio de la ministra. Contrario a lo que a veces se afirma, en este momento no se están haciendo juicios de carácter como si fueran prisioneros de guerra y cosas por el estilo. No, se ha respetado las garantías jurisdiccionales de una forma tal que lo que se está juzgando es por conductas, no por pertenencia a grupos. Esto es bien importante. A una persona se le está imputando por lo que hace, no por el grupo al que pertenece. El grupo al que pertenece es una referencia, muchas veces una referencia de las que muchos se sienten orgullosos, justamente porque hemos tenido un estado de anomia, de etiquetamiento que no lo pone el Estado, de etiquetamiento previo. La falta de familia, la falta de espacios en la sociedad ha hecho que esto acontezca. Entonces, sí me gustaría, Liz, rescatar que en este momento la política del presidente Noboa está enfocada en lo social, en lograr reconstrucción del tejido social, en lograr seguridad como... De una parte, un extracto de lo que dijo la ministra hablando de los operativos, de los detenidos. Al día de hoy, la última cifra habla de 4.680 detenidos, 237 por terrorismo. Y dentro de los detenidos hay extranjeros, y habla de juzgamiento individual. ¿Se entendería entonces, Cristina, que esa misma individualidad o individualización debe aplicarse para el caso de las repatriaciones, Cristina? Claro, es que me parece que la ministra Palencia tiene una claridad que no tiene Noboa. Yo veo 2 posiciones distintas, ¿no? En el caso de Noboa se atreve a hablar de expulsiones colectivas que han sido justamente denunciadas en el nazismo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Las expulsiones colectivas están prohibidas, ¿sí? Van contra todo derecho. La justicia, hasta donde yo sé en este país, si es que se puede llamar justicia, es individual. Entonces, si me permito hacer una precisión respecto de lo que decías, Jefferson, estamos hablando, por favor, de las personas privadas de libertad en Ecuador, no de toda la población migrante, porque ha habido esas confusiones. Entonces, los vuelos de Chile y Estados Unidos tienen otras características, ¿sí? Aquí estamos hablando de personas privadas de libertad cuya repatriación se está discutiendo. Entonces tiene que ser individual, porque si yo estoy privada de libertad, he cumplido un número de meses de mi condena y tengo una sentencia, porque aquí tenemos que ser muy precisos también. Hay muchas personas en los CRS, en los centros de privación de libertad, que no tienen una sentencia. Están sujetas estas personas a esa injusticia. Entonces, si yo ni siquiera tengo una sentencia y he estado 3 o 4 años en prisión, siendo de Venezuela, sin que mi familia esté acá, sin tener redes de apoyo que me ayuden en el economato, a gestionar afuera mi proceso, entonces soy una persona condenada a no tener sentencia. Entonces, tienen que revisar quién no tiene sentencia y acelerar esto también. No es tan fácil, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a 3.113 personas, según nos dice SNAI, ¿no?
Más o menos entre Colombia y Venezuela, 1.700 y 1.400 personas. En ese grupo, de apenas 3.000 personas dentro de las 31.000 que están privadas de libertad en Ecuador, ese 10% de los países vecinos, incluido Perú también, que es un grupo muy chiquito, en mi cabeza son un grupo más pequeño que México, incluso, ¿no? Entonces, en ese grupo, las personas que cumplan con ciertos requisitos pueden expresar su voluntad, porque es un derecho de estas personas, y decir, yo me quiero acoger a la posibilidad de repatriación. Y en ese momento se empieza a analizar caso por caso, ¿no? Entonces, claro que es individual. Algo muy importante que dice la ministra y que hay que subrayarlo 1000 veces es que las personas no están en prisión por su origen nacional, por favor. No se puede confundir esto. Están en prisión por conductas, o hay como gente que yo conozco cuyos casos de acompañado que no han cometido ningún delito, no se ha probado, e igual están en prisión varios años sin sentencia. Por ejemplo, porque no tienen redes de apoyo, nadie le da impulso a sus procesos, entonces no son tratados. Todo esto son elementos del análisis individual, caso por caso. Del otro lado están los tratados internacionales. Escucho a Saquicela mencionar el Tratado de Estrasburgo, que ciertamente lo han estado discutiendo abogadas de derechos humanos con quienes hemos estado trabajando, pero también quiero citar a 2 abogadas venezolanas que han estado investigando esto, compañeras nuestras, Lourdes Aldana y Karen Araujo. Ellas, ambas me decían, también está la Convención de Managua, esto lo trabajábamos dentro de nuestro colectivo. La Convención de Managua, que existe desde el 93, se refiere al cumplimiento de penas en el extranjero. Entonces los países negocian. Entonces Managua me parece a mí, después de haber revisado el contenido, que se ajusta mejor que Estrasburgo, que trata de la realidad europea, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de los países vecinos. Ahora, Colombia, Perú, Venezuela tienen que responder, como ha dicho Jefferson, solamente respecto de las personas privadas de libertad. No estamos hablando de vuelos de deportación de población migrante o de comunidades migrantes en Ecuador. Esto es una diferencia bien importante. En este grupo de 3.000 personas, entonces Colombia, Perú, Venezuela deben responder. A criterio de las investigadoras venezolanas a las que yo he citado, Lourdes Aldana, Karen Araujo, quienes han estado trabajando, es muy difícil porque ellas conocen las prisiones en Venezuela también. Administrativamente es posible, se preguntaba Lourdes Aldana en una sesión que hicimos de consulta, ¿no es cierto? Y administrativamente es posible, hay infraestructura, ¿qué va a suceder? El gobierno venezolano, como ha dicho Jefferson, va a usar esto políticamente, ¿no? Colombia parece haber sido más ordenada en su respuesta, primero llamando la atención a Daniel Noboa, ¿no? Diciéndole, usted no puede hablar de expulsiones colectivas y venir a dejar en la frontera 1.500 personas, porque además le decían, entonces las va a dejar libres. Si usted hace eso, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de las implicaciones que tiene cada afirmación. Colombia ha dicho que se siga la normativa internacional, ¿no? Entonces ahí sí hay un diálogo. Con Perú entiendo que también, pero con Venezuela es una gran interrogante. Yo también me pregunto y le pregunto al gobierno, ya hay comunicación interna, va a haber un tratado especial, si no reconocen este gobierno, entonces ¿cómo van a actuar y por qué han hecho una afirmación que sabían que no era viable? Eso es lo que nos... Hay una declaración de la canciller ayer martes 30 de enero, en entrevista con la colega Radio Platinum. Decía que son 3.000 privados de la libertad de extranjeros, 1.500 colombianos, 1.400 venezolanos, 100 peruanos, que esas 3 poblaciones representan el 90% de los privados de libertad de extranjeros en nuestras prisiones. El día de hoy necesitamos espacio y además hay un costo alto por el nivel de violencia. El día de hoy está controlada, se necesita trasladarlos, mencionó. La canciller dijo que se han mantenido conversaciones con autoridades colombianas, venezolanas y peruanas. Hemos recibido las cartas tanto de Colombia como de Perú aceptando nuestra petición, no menciona Venezuela, y para ello existen convenios bilaterales o convenios que ya rigen en general a países latinoamericanos. Aclaró que las repatriaciones de presos no serán grupales, sino que serán de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el decreto del presidente que dimos lectura. La canciller detalló que por cada PPL se armará una carpeta con su información, la cual se enviará a las instituciones correspondientes en cada país para su análisis. Precisó que se enviarán las carpetas individualizadas en grupos de 100, pero cada caso será revisado de manera singular. Tu comentario, Jefferson. Mira, primero que tengo bastante claro que ahorita estamos hablando de privados de libertad, ¿no? Y por eso es el tema de la repatriación, es la figura que estamos usando. Pero también tengo bastante claro, y esto no solo lo digo como periodista que estudia la migración, sino también como migrante venezolano que he padecido
todos estos temas de narrativas xenófobas y narrativas discriminatorias aquí en el Ecuador, lamentablemente. Hay que decirle, ya cuando salió el decreto 139, por ejemplo, ya por redes sociales se estaba hablando de que esto era una puerta de entrada, que se sacaran a todos los migrantes de este país. Y hay que puntualizar y decir muy claro cuáles son las figuras que se usan y qué es lo que está pasando, ¿no? No es lo mismo deportación, no es lo mismo repatriación, no es lo mismo una expulsión, ¿no? Y comentaba lo de los vuelos desde Estados Unidos y desde Chile, porque desde Estados Unidos también se dieron vuelos de repatriación de venezolanos que tenían algún tipo de antecedentes penales. Y uno de los vuelos que se dio desde Chile también fue un vuelo de repatriación de venezolanos que tenían antecedentes penales. Entonces, hay que atajar esta narrativa con tiempo y explicarle a las audiencias lo que es repatriación, lo que es una deportación, lo que es una expulsión y todo este panorama, en cómo se envuelve todo esto en este panorama de narrativas xenófobas que lamentablemente han partido desde voceros del Estado ecuatoriano. Estas últimas declaraciones que tú comentas, a mí me llama muchísimo la atención que siguen mezclando el tema migratorio con la criminalidad. Lo siguen haciendo y eso es algo que no solo periodistas, sino también activistas, asociaciones civiles que apoyan a los migrantes, le han dicho al gobierno ecuatoriano desde hace años. No hay un enlace ni directo ni comprobado que diga que la migración incide en los niveles de criminalidad de los estados de acogida. Pero seguimos teniendo ministros, presidentes, asambleístas, alcaldes, que dicen lo mismo. Por ejemplo, ayer me llama muchísimo la atención que la asambleísta del Partido Social Cristiano, Lucía Jaramillo, introdujo unas reformas a la Ley de Movilidad Humana y todo su paquete el paquete de 14 reformas a la Ley de Movilidad Humana está enfocado en una hipersecuritización de la frontera y en una criminalización de la migración. Entonces yo me pregunto, y esto no solo se lo he preguntado a funcionarios del gobierno de Noboa, se lo he preguntado a funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, a funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. ¿Dónde ustedes han conseguido un proyecto o un plan en el que hipersecuritizar las fronteras y criminalizar la migración ha servido para tener una migración controlada, ordenada y segura? Eso solo le da más poder a las mafias de migrantes y también solo le da más poder a que estas personas, lamentablemente, que están a merced de estas bandas que controlan las cárceles, estas personas extranjeras que están en las cárceles, también tengan que padecer eso. Y que, como bien lo decía Cristina, y hay muchas personas que quieren regresarse a su país, quieren regresar a Venezuela, a Colombia, a Perú, a cumplir condena acá, porque aquí no les han garantizado las mínimas condiciones humanas para cumplir su sentencia en las cárceles que hay en el Ecuador. Correcto. Les quiero agradecer a los dos. Realmente era importante, ustedes que son conocedores de los temas migratorios, por estos aportes para el debate sobre un tema que considero debe ser manejado con absoluta seriedad, lejos de la xenofobia, pero con base en lo que dice tanto la legislación ecuatoriana cuanto el contexto internacional. Jefferson, gracias. Te envío un abrazo a la distancia. Cristina, igualmente. Muy amables, ¿ah? Gracias. A nuestros invitados, Jefferson Díaz, colega periodista venezolano, Cristina Burdeo, integrante de los corredores migratorios, sobre la repatriación de presos extranjeros y sus implicaciones. Ahí está para el debate. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.